¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de los talleres de empleabilidad de Alumni UDEP, la oficina de graduados de la Universidad de Piura. Quiero agradecerles muchísimo que estén aquí en esta nueva edición, en este nuevo taller, en el cual nos acompaña una expositora de lujo, una mentora en realidad de temas de empleabilidad para nosotros, que somos la comunidad de graduados de la Universidad de Piura. Nos acompaña Rocío Soto. Rocío es psicóloga titulada y colegiada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada en gestión estratégica de personas por la Universidad de Lima y maestrista en ESAM Business School de la maestría de organización y dirección de personas. Cuenta con más de 6 años de experiencia profesional liderando áreas de gestión humana con foco en atracción y retención del talento humano. Ahora es Human Resources Coordinator en Scotiabank y además es capacitadora, expositora de muchos de estos temas de empleabilidad que nos importan tanto. Le cedo la palabra a Rocío, quien tiene a cargo el taller de esta noche, no sin antes decirles algunas reglas de este taller. Por favor, mantengamos los micrófonos en silencio. Si queremos pedir la palabra, podemos alzar la mano o emplear la caja del chat. Y también, si ustedes gustan, pueden compartir una historia usando el hashtag AlumniUDEP y nos ayudan a llegar a más personas que quieren conocer y que quieren aprender de este tipo de temas tan importantes para nuestro crecimiento profesional y personal. Así que les dejo la sala con Rocío. Rocío, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, con la comunidad. Gracias, Roger, equipo. Muy buenas noches. Gracias por la presentación también y la invitación. Ante todo, muy buenas noches con todos y todas. Mil gracias por conectarse temprano. Vamos a compartir en la jornada de hoy acerca del networking profesional, de qué se trata, cómo puedo empezar a potenciarlo o empezar de repente desde cero, cómo podemos establecer nuestro plan de relacionamiento estratégico. Hoy yo vengo a compartirles una recopilación de mi investigación sobre el tema y también, en realidad, buena parte experiencias, tanto propias como de colegas, compañeros, entrevistados, personas que a mí en un momento me han entrevistado, todo tipo de experiencias en la materia para compartirlas con ustedes. Si tienen alguna pregunta, comentario, yo soy muy activa en el chat, entonces no duden en escribir al chat y yo les voy a leer en vivo. De todos modos, al final vamos a dar unos minutos para preguntas varias que pudieran tener, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con nuestra sesión de hoy. En primer lugar, vamos a tratar muy rápidamente qué es el networking, qué es y qué no es sobre todo, las relaciones interpersonales en este proceso de networking, el proceso en sí mismo, cómo se da el networking en diferentes situaciones. Voy a darles algunos ejemplos de historias de la vida real sobre cómo se puede establecer y aprovechar oportunidades que de repente creemos que no, o que nos han enseñado que no, en esta situación no se hace tal cosa, pero yo les lanzo la flor y de repente ustedes lo ponen en práctica y les puede servir. Asimismo, también finalizamos con un repaso acerca de LinkedIn o LinkedIn para el networking. Esta es la red que más se utiliza actualmente en nuestro país para no solo búsqueda de empleo, sino también compartir oportunidades profesionales, laborales, acercar conocimiento, plantear debates, entre otras acciones de la comunidad académica y profesional. Y también desmitificar algunas formas de utilizar LinkedIn. No hay una respuesta para ello. Ahora vamos a ver que se trata mucho del punto número 3. El proceso de networking es muy personal y depende mucho de nuestros objetivos y nuestra misión. Pero en breve vamos a llegar a esa parte. ¿Qué cosa es entonces el networking? Y he tomado esta imagen de Lord Voldemort y todos los mortífagos. Para los fans de Harry Potter de repente les es conocido, porque para mí esta imagen es poderosa. Vemos aquí al grupo de los malos que con poderes mágicos quieren obtener las cosas y es un poco, a mí me expresa lo que en realidad no es el networking. El networking no podemos obtenerlo con magia o de repente un contacto secreto oculto nos va a ayudar o quizás escribiendo a todo el mundo por LinkedIn o agregando a todo el mundo.
o de repente diciendo sí a todo el mundo, o tratando de caerle bien a todo el mundo. Eso no es networking. Ese es el lado oscuro de repente de lo que antes se pensaba que era networking, que era establecer un contacto para pedir algo y únicamente buscar a esa persona cuando tenías tú una necesidad y no pensábamos en lo que realmente es el valor que se rescata del proceso del networking. Y es justamente una red de contactos, sí, profesionales, en la cual nosotros podemos conocer personas en un entorno de trabajo. ¿De acuerdo? Puede ser de trabajo o también de emprendimiento últimamente, académico o también social. Esto sirve para darnos a conocer, escuchar y conocer otras personas, para que en el camino encontrar nuevos socios, clientes o colegas sea mucho más sencillo y podamos invitar a estas personas a que colaboren de repente en nuestros proyectos, algún emprendimiento como decía, o de repente necesito un asesor para que revise un trabajo de investigación que estoy realizando o alguna recomendación laboral, entre otros tipos de acercamientos. A través del networking podemos intercambiar información acerca de contactos, actividades, proyectos académicos, emprendimientos y diferentes cosas que puedan ser afín con otras personas o personas. Y este es el punto importante del networking. Empiezo con esto porque es muy poderoso que podamos hackear nuestra mente y de repente nuestra idea que teníamos que networking es para pedir empleo o para pedir favores. La respuesta es sí y no. En el networking la idea es dar y recibir, pero nosotros debemos enfocarnos primero en dar. Es decir, vamos a construir o fortalecer nuestra red de contactos, primero ocupándonos de compartir valor, compartir conocimientos, acercar oportunidades a otras personas, dar feedback, brindar experiencias que generen valor, hacer alguna crítica constructiva, a través de dar de una forma auténtica, de una forma que no sea interesada en sí, que quiero obtener algo de esa persona, vas a poder fortalecer de una forma transparente y sobre todo a largo plazo con quienes te interesa establecer un contacto. Porque sí, puede haber un fin. Yo sigo a tal persona porque es referente en este tema, o quiero seguir y saber en qué actividades está el recruiter de tal empresa, porque me interesa quizás trabajar ahí o conocer a... Ok, está bien, tiene una finalidad, pero el paso anterior es ocuparnos de dar, como decía, compartir tu trayectoria, conocimientos, acercar oportunidades, sobre todo laborales, o de repente compartir emprendimientos. Así uno empieza a plantar la semillita de lo que es nuestro propio networking y empezamos como a darnos a conocer. Para pasar al punto de qué cosa queremos dar a conocer, porque no se trata oigan, conózcanme y síganme y luego les pido favores. No, eso no es, sino es establecer un posicionamiento estratégico en mi red, pero con una finalidad. Para establecer tu finalidad y tu objetivo, tenemos que pensar en los conceptos claves del networking. Así va siendo mucho más fácil poder dibujar qué es lo que yo quiero obtener a través de esta red social o del fortalecimiento de mi red social. Los conceptos claves son las personas, la confianza y la estrategia. La estrategia que ya uno aplica cuando empiezas a movilizarte un poco más, sobre todo ahora que tenemos más temas digitales en redes sociales, como decía, sobre todo en LinkedIn. Las personas son el centro, por eso es la esfera que está en medio de estas tres. Otra vez, nos tenemos que ocupar primero en dar antes de esperar recibir algún tipo de favor, algún tipo de recomendación. Cuando nos ocupamos en dar contenido que tenga valor de una forma auténtica, vamos a generar confianza en estas personas a las que queremos llegar o en otras que nos pueden acercar también al objetivo. Y esto se hace también teniendo una estrategia. Es tanto transversal entre los conceptos claves la comunicación. Lo que no se comunica no existe. Entonces, si yo no me pongo en contacto con las personas, si no genero confianza a través de contenido de valor o acciones que generen valor, y no tengo clara mi estrategia y no la comunico mediante mis iniciativas, no va a salir adelante mi plan de fortalecer mi networking. Obviamente no voy a ir a la red social y decir, tengo este plan de posicionamiento estratégico, primero voy a hacer esto, sino
Nosotros comunicamos nuestra estrategia a través de las acciones que vamos a pautear para cada uno de nosotros. Otra vez, no hay una sola fórmula, vamos a ir estableciendo la fórmula de cada uno en función a lo que todos queremos obtener de ello. ¿Vale? Sabiendo entonces ya qué cosa es y qué cosa no es el networking, entendemos que el networking es una red social, es una red de contactos, perdón, profesionales, que nos va a servir para algo, pero para fortalecerlo, lo primero que tengo que ocuparme es en dar. Ahora vamos a ver la importancia de las relaciones interpersonales. Nosotros y nosotras vamos a trabajar siempre con personas. No existe aquel o aquella que diga que no trabaja con personas, incluso si eres freelance, tienes que enviarle a un cliente tus trabajos y tus entregables. Nadie es ermitaño, y si alguien es ermitaño, bueno, no trabaja con personas, pero todos trabajamos con personas, para personas y por personas, por de repente nuestra familia, nuestros objetivos, por nosotros mismos y mismas. Entonces, la necesidad de relacionarnos es fundamental y es la base de un buen networking con estrategia. Generalmente, ojo aquí, nos relacionamos con quien tenemos afinidad. Nos vamos a juntar con quienes nos llevamos mejor, escuchamos el mismo tipo de música, vamos a los mismos lugares, ¿no es cierto? Pero muchas veces también tenemos que cumplir objetivos y no siempre las personas que son parte o que necesito que sean parte de mi objetivo, tengo afinidad con ellos. Por eso es importante que podamos identificar quiénes serían los actores clave para potenciar mi carrera o para potenciar el proyecto académico o profesional en el que estoy embarcado o embarcada. ¿Vale? Esto es muy importante, porque si bien el networking se inicia con nuestros pequeños círculos afines, al identificar cuáles son mis actores claves, ya tengo que empezar por dónde expandir mi contacto profesional. En tu trabajo, piensa quiénes serían las personas que deben aprobar, por ejemplo, un proyecto que tú estás impulsando. Llegas a tu área de trabajo y te encargan diferentes funciones y tú te das cuenta que tienes un proyecto, otro proyecto, o que de repente puedes proporcionar o generar una mejora en los procesos. Entonces, dale vueltas a quiénes serían o quién sería esa persona que puede apalancar tu proyecto. Este tipo de contactos pueden ser, por ejemplo, políticos, dado que nos llevan a pedir quizás aprobación de algún presupuesto o que nos brinden más recursos o que te abran las puertas en otra área de la empresa y empieces a hacer contactos. Únicamente el networking en la empresa para la que trabajo no va a ser mi área, sino también las áreas con las que estoy interrelacionado o interrelacionada. Es importante tener este listado combinado con un mapeo de tus contactos actuales. Esto te permitirá entender a quiénes tienes que buscar para relacionarte de una forma positiva y proactivamente. Yo quiero sacar adelante un proyecto de mejora de procesos porque me encargo de asignar las computadoras al personal nuevo. Entonces, uno de mis socios estratégicos tiene que ser necesariamente el área de sistemas, quienes son los encargados de realizar el proceso, pero relacionándome con ellos, yo puedo entender de repente dónde están los cuellos de botella, dónde podemos tomar diferentes decisiones para mejorar el proceso. Este es un ejemplo que les doy que me ha sucedido, como para que le puedan dar vueltas a mapear a estas personas que son fundamentales para nosotros y de las cuales nos vamos a apalancar. Esto es importante porque también se ve mucho en el desarrollo profesional en sí mismo. Es bueno tener la costumbre de, una vez conversado con tus líderes, tocar puertas, preguntar, indagar más acerca de los temas, de repente no quedarte con la duda. Esto es muy importante sobre todo para quienes de repente recién están empezando en el mundo laboral o tienen pocos años. A veces nos sentimos cortos o cortas de preguntar, ¿no? Y no ser los preguntones. Pero yo realmente les aconsejo que mejor es preguntar y salir de la duda, o que te digan, mira, eso no lo puedo ver contigo porque es confidencial, ok, pero digamos tú ya tuviste la proactividad de entender bien la problemática que hace parte del proyecto que tú quieres sacar adelante. Aquí es importante que evitemos que nuestra comunicación se llene de ruido, es decir, por ejemplo, obtuve
una reunión con tal jefe, jefa o con tal persona clave del negocio que me va a ayudar a sacar adelante el proyecto que yo tengo en mente. Entonces, si ya separaste el tiempo de esta persona, prepara bien lo que deseas comunicar, realízalo de una forma clara. Si sabes que tu interlocutor o interlocutora de repente es una persona muy visual, puedes preparar una presentación pequeña para explicarle qué cosa quieres pedirle o qué cosa vas a mostrarle. Averíguate información sobre su profesión, quizás su centro de estudios, entre otros aspectos que puedan servirte como una palanca para poder desarrollar puntos en común, porque también aquí la idea no es ir con las personas en frío, ¿no? Sino de repente establecer una comunicación agradable, romper un poco de hielo y luego entrar al tema. Así tú también te vas mostrando no como un robot, sino verdaderamente como una persona, ¿no? Y que quieres establecer un contacto cordial, un contacto respetuoso para presentar tal o cual cosa que hace parte del proyecto que tú tienes en mente. Así vas generando puentes y te vas acercando a otras personas y vas generando más networking. Porque finalmente esta persona, quizás el proyecto no salió adelante, ok, vio tu presentación y te dice, bueno, pero por ahora no lo podemos ver y quedó ahí, pero el proyecto, pero tu contacto, tu forma de mostrarte proactivo, proactiva, la buena comunicación que has mantenido, ya se queda con la persona o con las personas con las que te reuniste. Y ya tienes este contacto, quién sabe, más adelante para futuros proyectos o quizás en otras empresas. Uno no sabe cuándo puede volver a encontrarse con las personas. Entonces ya te queda este buen posicionamiento. De esta forma nosotros buscamos desarrollar relaciones a largo plazo. Eso es lo que queremos en el networking. Más allá de que pueda obtener de repente un beneficio al corto, tenemos que proyectarnos a relaciones a largo plazo y para poder actuar necesitamos información. Lo que les decía, pueden averiguar algunos aspectos de su contraparte utilizando el LinkedIn u otras redes sociales para conocer un poco el entorno social de esta persona o personas que queremos contactar. Es muy valioso, sobre todo si es una persona con bastante trayectoria profesional, es una persona grande, conocer acerca de su trayectoria, quizás con qué personas ha trabajado, qué contactos tengo en común, cuáles han sido sus principales proyectos. En resumen, conocer qué camino ha recorrido para estar donde esa persona actualmente ha estado. Esto sobre todo cuando quizás estamos en entrevistas o nuevamente queremos algún soporte o apoyo para sacar adelante algún proyecto o tienes en mente quizás que te puedan asesorar en algún proyecto de la universidad, en algún proyecto académico. Es muy importante y valioso tener en cuenta estos aspectos antes de contactar a la persona. Aquí te puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué noticias son de mayor relevancia en este momento que a la contraparte le puedan parecer interesantes, como para romper el hielo? ¿Qué opinión tú puedes aportar al respecto? ¿Qué aspectos comunes podrías tener con esta persona? El colegio, antiguos trabajos, quizás incluso deportes. ¿Y qué conoces sobre su lugar de origen o tradiciones? De repente la persona con la que te comunicas es de Arequipa y tú sabes que está jugando Melgar, por dar un ejemplo, puedes hablar de eso para romper un poco el hielo, o es de otro país. Entonces, averiguar un poco acerca de eso también te muestra como una persona que tienes interés por tu contraparte, no únicamente para lo que le vas a hablar, que es el tema de la agenda, sino de esta persona y lo que le rodea, y te muestras nuevamente como auténticamente humano o humana. En el desarrollo de las relaciones a largo plazo, cuanto más larga sea la relación, más confianza habremos podido establecer y por tanto más oportunidades podrían surgir. Construimos relaciones a largo plazo, estando presentes en la vida de la otra persona. Aquí ya es cuando sobre todo ya tenemos el primer contacto o primeros contactos realizados. Cuando nosotros y nosotras nos tomamos el tiempo de escribirle a las personas, de saludarlos por su cumpleaños, de decirles cómo está, de repente de felicitarlos o felicitarlas cuando tiene algún ascenso en el trabajo, lo vemos en redes sociales, quizás obtiene algún logro académico y establecer algún contacto, ¿no? ¿Cómo te está yendo? O si notamos que algo puede ser preocupante para esta persona, es importante que lo tengamos en cuenta y podamos darnos el tiempo
de mostrarnos interesados genuinamente por las personas que queremos que fortalezcan nuestro networking. Quizás el momento profesional de dicha persona y el nuestro no tengan ningún punto de encuentro en este momento, pero podrían tenerlo en un futuro. Y es allí donde tenemos que poner el foco, colocando la confianza como la base de la relación. Tipos de relaciones profesionales. Las relaciones evolucionan y se pueden ir profundizando o volviéndose más superficiales en la medida que invertamos tiempo en ellas. Algunas relaciones comienzan como profesionales y se convierten en relaciones personales, o a veces sucede lo contrario, que ingresan dos amigos, dos amigas a trabajar y con el paso del tiempo alguna de las dos personas se puede convertir en supervisora de la otra. Esto es natural y aquí yo quiero aconsejar que sobre todo en el segundo caso, cuando quizás alguien con quien yo ingresé a la organización en el mismo tiempo, somos contemporáneos, por su desarrollo profesional, oportunidades, etcétera, asumo un cargo en el que me va a supervisar. He escuchado muchos casos y también puedo hablar en primera persona, que no siempre pues lo vamos a tomar muy a bien cuando somos muy competitivos o competitivas, pero lo mejor es tratar de darle una vuelta y verlo con madurez y sobre todo buscarle cuáles serían las aristas positivas para mí. Yo también gano, a pesar de que quizás no he tenido el ascenso o no he todavía crecido en mi línea de carrera. Yo tengo oportunidad porque esta persona ya me conoce y yo le puedo brindar una actitud de apoyo, también apertura a ideas. Yo tengo el mismo conocimiento o quizás tienes más conocimiento del área o del negocio. Entonces, aquí puedes generar incluso más y mejor confianza con esta persona. No en búsqueda de que ya me ascienda o de repente, a veces como decimos, ¿no? De serrucharlo o de serrucharla, sino de aportar. Otra vez, lo primero en networking es dar, sin necesariamente esperar que vas a recibir un beneficio inmediato. Tú aporta, contribuye, pregunta, y si no viene la oportunidad en esa empresa, pues vendrá en otra, porque esta persona va a hablar bien de ti, de tu trabajo, porque tú lo estás demostrando con tu esfuerzo. Y bueno, el primer caso que vimos cuando hacemos amigos en la empresa, cuando yo recién empecé a trabajar hace, ¿cuántos años? En el 2012, hace 10 años, empecé como practicante en una industria textilera. Era muy difícil, ¿no? A mí me decían que en el trabajo no hay amigos ni amigas y que una cosa es amistad, otra cosa es trabajo, y es correcto, pero digamos que la señal o el mensaje era de que no puedes tener amigos en el trabajo y que no está bien visto. Pues ya sabemos que esto es totalmente falso, pueden haber amigos, como pueden haber solo compañeros y compañeras, no tenemos tampoco que ser amigos y amigas de todo el mundo. Esto es una relación que se da naturalmente, y si se da, no es malo ni tampoco es bueno, simplemente es una situación personal que sucede en el trabajo, tengo un amigo, tengo una amiga, y en algún momento también nuestras vidas se cruzan en ese trabajo, como que también pueden separarse en otros. Entonces siempre es bueno buscar mantener el contacto con estas personas, como dijimos, involucrarnos en puntos clave que nosotros vemos que va a seguir fortaleciendo, o al menos la relación no se va a dilatar y se va a perder como en el tiempo, ¿no? Nosotros y nosotras somos quienes manejamos las relaciones, no las relaciones nos manejan a nosotros o a nosotras. Y esto es importante porque a veces, sobre todo cuando el ejemplo que vimos de que un compañero o un amigo mío se vuelve mi jefe y no lo puedo manejar, es importante hacer un análisis introspectivo para poder analizar qué me molesta, por qué me molesta que mi amigo haya ascendido o mi amiga y yo no. Cómo puedo mejorar mi actitud, cómo puedo seguir desarrollándome. Así vamos a poder cursar este camino que quizás sea difícil o quizás sea un poco más fácil, depende de cada uno, de cada una, con una forma productiva para nuestro relacionamiento profesional. A ver, en el chat, dice buenas tardes. Buenas tardes. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, no duden en dejarlo en el chat, por favor. Las relaciones presenciales versus las relaciones virtuales. Bueno, esto ya lo deben haber escuchado mucho, pero también lo voy a repetir. A raíz de la pandemia por el COVID-19, mal que bien,
uno de los pocos beneficios de esta pandemia tan brutal en el mundo ha sido, en nuestro país sobre todo, forzarnos a manejar más las relaciones virtuales. Quizás antes no se realizaba o no era muy usual o no se le daba mucha importancia cuando había un evento como este virtual o había versus uno presencial. Las personas generalmente, sobre todo los que somos más grandes, más de 30 años, preferíamos los eventos presenciales. Ahora, después de 2 años, poco más, de haber trabajado netamente virtual o de haber terminado de estudiar virtual, sabemos que sí funciona y que depende mucho de cada uno de nosotras, cómo hace uso, ¿no? Si puedes estudiar, si puedes comunicarte y también puedes fortalecer tu networking a través del ámbito virtual. Entonces, en este punto también hay que ver la otra cara de la moneda, que siempre es bueno establecer confianza mirando a las personas. Si es mediante una herramienta virtual, porque quizás el contacto está en otro país, o quizás maneja otros horarios, o por tiempo nos puede dar unos minutos de forma virtual por videollamada. Justamente eso es lo que tienes que buscar, o yo les recomiendo que busquen un FaceTime o de repente un Zoom o la herramienta con la que puedas manejarte, pero que te puedan ver para que tú así te puedas expresar y mostrarte transparente. Los seres humanos estamos ya prácticamente programados para identificar los rasgos, microexpresiones faciales. Todo el mundo, sonreír significa que estás a gusto, o fruncir el ceño significa que estás molesto. Esto no lo digo yo, lo dice Paul Ekman en el estudio de las microexpresiones faciales. Entonces, esto también nos genera confianza. No nos damos cuenta, pero es así, porque lo hemos aprendido a lo largo de nuestro desarrollo cultural y social. Entonces, busquemos nuevamente si es un punto virtual, que pueda haber una cámara para que te puedan ver, y en la medida de lo posible que sea presencial si quieres establecer una reunión con alguna persona. Sobre todo cuando las interacciones son virtuales, también es importante tener en cuenta que en este caso hay que abordar un poquito más rápido el objetivo de la reunión, porque suelen ser un poco más frías, ¿no? No es como cuando nos vemos en persona. Entonces, hola, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Rompes el hielo? ¿Qué tal? Tú ya tienes información de tu contraparte, entonces de repente comentas algo de lo que has averiguado y ya luego vas al grano de la reunión y la agenda por la que has pedido este tiempo a dicha persona. La recomendación es encuentro presencial y en la medida que se pueda, virtual usando cámara para fomentar confianza, como hemos dicho, y también el compromiso que nos permiten consolidar nuestras relaciones a largo plazo. El proceso de networking. Ahora que ya tenemos claro qué cosa es, qué cosa no es, la importancia de las relaciones interpersonales y cómo se puede generar confianza y en qué puntos, vamos a ver cómo sucede el proceso del networking en sí mismo. Aquí yo siempre recomiendo establecer nuestros objetivos y resultados clave a través de la gestión de misiones o de mi propia misión, ¿de acuerdo? Esto es a lo que me refería con que no hay una fórmula mágica para todos en cuanto a fortalecer el networking y una red profesional, sino que el primer paso, y esto sí puede ser transversal a todos, es establecer tu mission statement o tu visión personal. Esta es una declaración de propósitos que responde claramente a la pregunta, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Son preguntas quizás filosóficas, suenan un poco etéreas, pero son importantes. Y yo los y las invito a que se las planteen, sobre todo si es primera vez que van a tener contacto o quieren fortalecer su networking. Cuando yo quiero fortalecer mi networking es porque tengo un objetivo, de repente buscar empleo, cambiar de empleo, objetivos académicos, objetivos de emprendimiento, pero tengo un objetivo. Entonces, para poder llegar, yo considero que va a ser a través de networking. Y para poder fortalecer tu networking,
tienes que hacerte estas preguntas, que quizás te van a llevar a tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué queremos hacer? Yo quiero ser conocida como o conocido como un referente en determinadas temáticas. Ok, ¿por qué quiero ser reconocida en esas temáticas? Bueno, porque yo estudié tal carrera, o porque yo tengo este emprendimiento y quiero darlo a conocer, o porque quiero generar valor en cierta comunidad académica. La respuesta a estas preguntas son muy personales y son importantes porque señalan nuestra voluntad de seguir una conducta determinada. Entonces, otra vez, los y las invito a que se hagan estas preguntas. ¿Por qué quiero fortalecer mi networking? ¿Qué quiero hacer? Por qué estoy haciendo lo que hago? Para luego poder pasar a listar nuestros objetivos SMART. SMART viene de específico, medible, alcanzable, que sea relevante con el tema y también que tenga un tiempo determinado. Es decir, no puede ser un objetivo muy grande o muy etéreo. Esto significa delimitar acciones y ejecutar para poder acercarte, perdón, a tu misión, marcándonos un sistema de revisión y adaptación periódica, teniendo siempre en mente que buscas generar relaciones a largo plazo basadas en la confianza. Entonces, nuevamente, en el ejemplo que habíamos visto de que yo quiero ser un referente en el tema de quizás importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Porque yo he estudiado administración y me he especializado en los negocios internacionales. Y me interesa mucho este tema de importaciones, exportaciones, certificaciones, qué empresas exportan, cuáles no, qué parámetros existen, entre otros. Entonces, para delimitar mis objetivos de querer yo ser un referente en este tema, me establezco como meta hacer publicaciones en LinkedIn, quizás una vez cada 15 días, referente a los temas de importación y exportación, comentando noticias, comentando normativas que salen acerca de la materia. De esta manera voy mostrando que tengo conocimiento en el asunto porque yo quiero ser un referente en el tema. ¿Me siguen? Entonces ya le di un tiempo. Yo voy a hacer posteos cada 15 días. Es relevante porque es acerca de temas de importaciones y exportaciones. Es alcanzable porque en 15 días sí puedo elaborar un post y es específico. Estamos hablando netamente de hacer una publicación en LinkedIn, ¿no es cierto? Finalmente, los resultados clave, eh, algunos le dicen que son como objetivos pequeños, en donde nosotros los podemos convertir en logros sin prisa pero sin pausa. Es decir, son partes más pequeñas del objetivo que había señalado. Y aquí la clave es que nos van a ayudar a comprobar si estamos yendo por buena dirección. Entonces, de repente, mi misión es ser uno o una referente en el tema de negocios internacionales. Uno de mis objetivos clave es hacer un post cada 15 días sobre temas de importación e exportación, que puede ser comentando una noticia o comentando alguna norma o contando mi experiencia en determinada actividad relacionada a la materia. Y mi resultado clave puede ser que hayan compartido mi contenido al menos una vez o dos veces, o haber alcanzado tanta visibilidad en mi post. Otro resultado que puede ser clave es que me añadieron más personas relacionadas al tema de importación y exportación en LinkedIn. Puedes colocar diferentes resultados claves que sean chiquititos y que te digan que tú estás alcanzando tu objetivo. Y si no estás obteniendo resultados claves, pues cambia el objetivo. Lo que no cambia es la misión. Entonces vamos como de más a menos, de lo más importante que es tu misión, es una misión personal y profesional, está muy ligado a tu carrera, a tus aspiraciones, ligado a lo que te gusta, a lo que no te gusta, tiene que ver con nuestra vocación. Entonces es muy individual. Establezco mi misión, establezco mis objetivos para poder reforzar mi networking en la materia que yo quiero reforzar, o quizás yo tengo un emprendimiento y quiero darlo a conocer, y luego me marco resultados claves, que son mini logros que me acercan cada vez más a mi objetivo, ¿no? Es una forma de partir el objetivo en partes más pequeñas para ir resolviendo uno tras uno, como decíamos, sin prisa pero sin pausa. A esto también le conocen como los OKRs.
que son objetivos y resultados clave, que de hecho se utiliza bastante recursos humanos para medir el performance, el desempeño de los trabajadores y poder ir afinando y ajustando donde se requiera. La idea es que la lista de objetivos no esté escrita en piedra, pero lo importante es que la escribas como un borrador, pero que ya tengas en cuenta tu misión personal, qué es lo que quieres lograr, a dónde quieres ir y cómo lo vas a obtener. Y nada, le vas dando vueltas, lo vas modificando. A veces a mí me ha sucedido, tengo tal objetivo y no es alcanzable porque tengo demasiadas actividades y solita me autocastigo con más actividades, entonces cambio el objetivo porque a través de los resultados clave me doy dando cuenta que no estoy llegando a mi objetivo, entonces cambio el objetivo. Pero lo que no cambio es la misión. Rocío, ¿se puede cambiar la misión? Sí, también se puede. Nuevamente, no está escrito en piedra nada de esto, pero tenemos que tener en cuenta que justamente el tiempo que le voy a dedicar, más importancia o más tiempo, mejor dicho, es en el establecimiento de la misión. La misión es la base de este camino, de este proceso. Entonces, sí puedo cambiar la misión, como cuando, por ejemplo, he estudiado una carrera, de repente que por tiempo, por economía, o quizás en ese momento no lo tenía tan claro, pues estudié esta carrera, pero no es lo que a mí me apasiona, no me gusta tanto. Ok, puedes utilizar el método del puente para que lo que tienes, mediante un puente, te acerque a lo que quieres llegar. Puedo dar un ejemplo, quizás estudié una carrera relacionada, voy a decir cualquier cosa, al diseño gráfico, pero en realidad a mí lo que me gusta más es el tema de eventos y gestión del catering y todo lo relacionado a ello. Entonces, ok, terminé diseño gráfico y establezco mi misión de llegar a la profesión que a mí realmente me gusta, que es la organización de eventos y relacionamiento, más como para promocionar y más comercial. Entonces, a través de lo que tengo, establezco mi misión. Mi misión es llegar a esta profesión. A través de eso, establezco mis objetivos. Ok, tengo necesariamente que estudiar alguna carrera, diplomado, algún curso referente a ello. Necesito experiencia, sí. Necesito posicionarme en el mercado como un potencial o una potencial trabajador en este tema de eventos. Eso es ya dependiendo de cada uno, pero vas listando y te vas acercando a lo que quieres. Y bueno, como decimos, ¿no? La misión demora más en establecerse porque debería ser la más estable. Los objetivos y los resultados claves pueden ir cambiando, pero si no, si en este minuto te encuentras en un momento en el que quieres cambiar, de hecho, tu misión y te ves en otra cosa, lo puedes hacer. No está escrito en piedra y nadie tiene que quedarse en un lugar donde no le gusta estar. Definición de nuestra propia estrategia de relacionamiento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vale, yo igual esta presentación la comparto con el equipo de Alumni UDEP, así que si por ahí querían revisar, lo pueden hacer también luego. Definición de nuestra propia estrategia de relacionamiento. Una vez que tenemos claro qué le vamos a decir a las personas, ya sé a dónde quiero ir, ya tengo mis objetivos clave, que es generar un mayor networking o posicionarme como un referente en tal tema. Yo tengo que definir la estrategia de relacionamiento. ¿Cómo hago llegar mi mensaje? ¿A través de qué canales? ¿Y con qué frecuencia y periodicidad lo voy a realizar? La meta es llegar a ser capaces de sostener una relación en el tiempo, como venimos diciendo, son relaciones a largo plazo, y no solo acudir a las personas cuando necesitamos algo de ellas. Un ejemplo muy particular es lo que hacen algunas compañías, algunas firmas, que mandan newsletters a sus clientes o potenciales clientes, un poquito brindándoles información acerca de lo que hacen. Lo he visto con, por ejemplo, firmas de abogados, firmas también de, por ejemplo, comunicaciones o relaciones públicas, mandan a sus clientes proactivamente resúmenes de noticias importantes, invitaciones a eventos, entre otros detalles para que se mantenga vigente una relación. Lógicamente yo no
no estoy en la capacidad, o nosotros no estamos como personas individuales de hacer un resumen y mandarlo a toda mi lista de contactos, pero sí lo puedes hacer a través de posts que generen valor tanto a tu red que tienes ahora como a tus potenciales contactos y sobre todo aquellos que quieres establecer. Piensa con qué personas te podrías reunir o a quiénes podrías llamar una vez al mes de repente para profundizar la relación que ya has establecido. Para que pueda acercarte un contacto, de repente esta persona quieres que te presente a otra persona para un tema laboral, un tema académico, o quizás para presentar tu proyecto o tu negocio. Es importante también pedir feedback y tomar acción al respecto. Sobre este punto, de repente, muchos y muchos recuerdan, o quizás no, más o menos por el año 2010, 2009, se puso muy de moda que personas que nunca te habían escrito hace 10 años, de repente que conociste en el colegio primaria, te escribía y te decía, hola, quiero verte, tengo una súper idea de negocio, y te insistían para que te vean y te proponían ser tu propio jefe. Este tipo de estrategia al final se denominó piramidal, ¿no es cierto? Por ejemplo, es lo que no se debe hacer networking. Contactar a una persona que no contactabas hace muchos años, únicamente para, no, o sea, diciendo que vas a presentar una idea de negocio, pero lo que el trasfondo hay es que compren productos para que luego los vendan. Entonces, eso es un buen ejemplo de lo que no es networking. No se trata de buscar a personas, contactarlas para pedirles algo. Si ya tienes el contacto y de repente te has enterado que está realizando tal investigación y a ti te interesa el tema o está en tal emprendimiento y a ti también te interesaría saber más, trata de tomar contacto pero poco a poco, no seamos invasivos, no seamos de repente, ¿cómo se dice? Mágicos, que queremos que sucedan las cosas de forma mágica, porque a las personas no nos gusta que nos busquen únicamente para pedirnos cosas, y esto es verdad, no sucede a todos. Entonces, nuevamente, busquemos definir nuestra estrategia de relacionamiento, contactando a aquellas personas que consideramos estratégicos para nuestro desarrollo profesional, académico o de emprendimiento, pero de una forma que se note humana, que sea auténtica y que va a generarle valor a esta persona, no únicamente voy a ir a pedirle algo, ¿no? Cuando no sabes de repente a quiénes contactar o por dónde empezar, yo siempre recomiendo iniciar con un post en LinkedIn o en tu red social que utilices para temas laborales, suele ser LinkedIn, y compartas algún tema referente a lo que tú trabajas, sobre todo si tu objetivo es consolidar tu red de contactos para que te acerquen a oportunidades profesionales o que te acerquen a actividades académicas que son de tu interés. O quieres de repente alguna recomendación. Aquí es donde entonces entramos a priorizar nuestros contactos de acuerdo al impacto. Ya estamos en carrera a no solamente fortalecer nuestra red social, sino también de repente llegar a otras personas a través de nuestra red de contactos, red de contactos profesionales. Para comenzar a pensar a quiénes debo contactar y con qué urgencia, es necesario que yo haya priorizado mis objetivos, ¿okay? Los objetivos que habíamos establecido después de la misión y sobre todo el tiempo en que quiero realizarlos, para estar atentos cómo cada objetivo se conecta con el siguiente y establecer el orden en que abordaremos a los contactos estratégicos. Tal cual es el ejemplo que habíamos visto de contactar a una persona de otra área, que no necesariamente trabajo día a día, pero que he analizado que puede apalancar mi proyecto o de la cual puedo aprender, o quizás es un área en la que me interesa de repente desarrollarme, saber qué es lo que hacen, siempre me ha llamado la atención. Entonces prioriza tus contactos de acuerdo al impacto que tú consideras que va a tener en tu objetivo. El criterio de selección suele ser pensar en qué personas te podrían abrir más puertas o tenderte más puentes para alcanzar tus objetivos más rápido. Analiza también si podría ser buena idea contactar a más de una persona por cada objetivo que te has planteado. Para definir el tiempo y la forma de contacto será
de acuerdo al nivel de impacto, ¿no? Si va a ser de repente un contacto una vez al mes, o si vas a compartir con esta persona algún tipo de valor como papers académicos, quieres alguna revisión de lo que estás trabajando, o quieres alguna recomendación sobre dónde estudiar, cada cuánto tiempo vas a contactar a la persona, ello depende del nivel de impacto que tú consideres que tiene en tus objetivos. Bien, en cuanto al networking, este se puede dar en diferentes situaciones, y aquí tengo varios ejemplos de la vida real. Bueno, el primer ámbito en el que nosotros vamos a tener networking profesional en sí mismo es siempre en la universidad o el instituto en el que estemos o hayamos estudiado. A veces no lo sabemos porque somos muy jóvenes cuando empezamos a estudiar, pero sí, finalmente estos suelen ser nuestros primeros contactos y las primeras personas que pueden preferirnos para bien, para mal o para neutral. El círculo universitario o de instituto será uno de los primeros contactos profesionales. Por ello, es muy importante pensar también en qué instituciones eliges para capacitarte. Por ejemplo, UDEP es una universidad que tiene prestigio, que es bien rankeada y valorada a nivel internacional. Ahora, tomar en cuenta dónde quiero de repente estudiar un posgrado o alguna especialización, quizás en la misma alma mater. Esto es mucho tiene que ver con tus objetivos, tomando en cuenta qué tipo de relaciones se suelen formar en los lugares y con qué me conviene más de acuerdo a mis objetivos estratégicos. Otra vez, me conviene de repente un curso, una especialidad o lo que yo decida estudiar virtual, presencial, híbrido, donde siento que voy a poder alcanzar mi objetivo estratégico más rápido en el contacto con personas, cómo me va mejor a mí contactándome con otros de manera presencial, o me siento más cómodo y más cómodo de una forma virtual. Todo esto es importante que lo tengas en cuenta al momento de elegir sobre todo qué estudiar o qué continuar estudiando. Es importante que nos demos el tiempo para conocer a nuestros compañeros, así como a los profesores clave, y compartir experiencias que generen valor. Y esto también es muy personal de la dinámica de cada uno o de cada una, pero siempre es importante compartir contenido que genere valor, también brindar feedback oportuno y también feedback constructivo cuando te lo soliciten o cuando no, pero de repente estás trabajando en un equipo. Y nuevamente, esto es muy personal, cada uno maneja como mejor le parecen sus relaciones personales, pero sin olvidar que el círculo en donde te vas a envolver también vas a dejar una impresión en las personas y esto más adelante vas a poder verlo reflejado como que no. Es decir, no tengamos miedo, de repente no va por ahí el mensaje de decir quiénes somos, pero sí de repente de cuidar ciertos detalles dependiendo del ámbito en el que nos estamos relacionando. No tenemos que ser amigos y amigas de todo el mundo no nos tiene que caer bien y tampoco no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero sí podemos tener una relación respetuosa, una relación cordial con todas las personas. En el círculo profesional es el más destacable o el más conocido donde se establece el networking profesional. Lógicamente, como su nombre lo dice, es en el trabajo, es en la profesión. En la oficina contamos con diferentes espacios para quienes ya trabajamos de forma presencial. Hay lugares donde podemos estratégicamente encarar nuestras relaciones, como por ejemplo el comedor de la empresa, la máquina del café, el paradero, el estacionamiento, incluso el ascensor. Yo los y las invito a que cuando ingresen al ascensor, si no lo hacen, de repente pueden ponerlo en práctica, saluden, den los buenos días, hagan un comentario, siempre y cuando también estés de humor, ¿no? Otra vez, esto no significa que tengo que ser buena gente con todo el mundo de un momento a otro, pero digamos que si estás en un buen día y quieres justamente relacionarte más con otras áreas o parte de tus objetivos estratégicos es que saber más de tal área porque a mí me interesa de repente formarme o pasar a esa área, conversar, buscar un punto de encuentro para poder poco a poco aprender más de estas personas. No de un momento a otro, sino que sea de una forma
lo más espontánea posible, pero para eso también tenemos que poner de nuestra parte y a veces quitarnos los audífonos y contactar con las personas que nos rodean, ¿no? También podemos aprovechar las capacitaciones presenciales que en muchas compañías ya se han retomado para conocer el carácter de nuestros interlocutores, ¿no? A veces nos sucedía que muchas personas no tenían rostro en nuestro cerebro, solamente los conocíamos por su correo, y ya cuando los conoces, puede ser bastante contrastante con la idea que tú tenías, ¿no? Recuerda que cuando uno lee algún texto, lo lees con la forma en que uno mismo se expresa, no necesariamente como la otra persona quiere darlo a entender. Por más que utilice bien los signos de puntuación, que tampoco no es muy común, a veces las personas escriben todo de corrido y nos olvidamos de los signos de puntuación, entonces no nos damos a entender bien. Entonces, cuando tú conoces ya face to face a alguien, a veces la idea que tenías era muy distinta, ¿no? Te parecía muy serio, muy seria por correo, y cuando la conoces una persona afable, relajada, que no para nada está seria todo el tiempo. Entonces, es importante aprovechar estos puntos como las capacitaciones, los webinars, pero que puedan ser con cámara en la medida de lo posible cuando nos dicen prenda sus cámaras, trata de prender tu cámara para que te vean y también para que tú puedas de repente conocer a las demás personas. Evaluar posibles puntos de trabajo en conjunto es lo que luego nos permitirá profundizar nuestra relación de forma estratégica. Otra vez, conociendo a las personas, interesándonos genuinamente por ellas, nos va a llevar, quizás no me va a acercar al objetivo que yo tengo en este momento, pero sí va a fortalecer mi networking de alguna manera. Como dijimos desde el comienzo, antes de esperar recibir, tenemos que enfocarnos en dar y consolidar confianza, demostrando una actitud humana, una actitud empática, siempre teniendo en cuenta que somos seres humanos, nos equivocamos, fallamos, pero lo importante es que podamos aprender de ciertos fallos. Otra vez, no le tenemos que caer bien a todos, no le vamos a caer bien a todos, pero sí podemos tratar de tener una relación adulta, una relación cordial con todos. Y si no se da, pues no se da. O si hay controversias, pues pasamos la página y quedó la controversia, ¿vale? Porque eso me preguntan mucho. ¿Qué sucede si salí mal de esta empresa? ¿O qué sucede si de repente tuve una pareja en la empresa y no resultó bien? Pues recordar siempre cuál es tu misión, cuáles son tus objetivos y cómo estás trabajando en tus resultados clave para alcanzar tus objetivos y alcanzar tu misión profesional. Ajustas lo que tienes que ajustar y sigues para adelante, ¿vale? No está escrito nada de esto en piedra. LinkedIn para el networking. Ah, bueno, y antes de llegar a LinkedIn, también tenía otros casos de la vida real sobre el círculo profesional, además de los que ya les he comentado. También quiero comentarles que recientemente me ha sucedido y de verdad fue una buena experiencia. Yo estuve en proceso de búsqueda de empleo hace no mucho y me sirvió mucho siempre mantener el contacto por LinkedIn. Yo decidí, bueno, después de que tenía una entrevista, añadir a las personas que me entrevistaron, sea cual fuera el resultado final de la entrevista laboral. Y esto me llevó a acercarme a otra oportunidad y se abrieron otras puertas, sin yo pensarlo inmediatamente en ese momento. Entonces yo les quiero compartir esta experiencia porque no, miren, siendo especialista o digamos teniendo cierta experiencia en este tema, se me ocurre espontáneamente, lo puse en práctica y me dio un buen resultado. Entonces quería compartirles esto antes de pasar al LinkedIn, porque creo que es una buena práctica, es interesante y también uno se va llevando buenas experiencias en cuanto a entrevistas. Quizás quienes me están escuchando se encuentran en procesos de búsqueda de empleo, recolocación laboral, o quizás quieres un ascenso en tu trabajo actual, o quieres ir viendo nuevas opciones en tu mercado. No, de repente, ¿cómo se dice? Cuando uno subestima un contacto. No subestimemos ningún contacto ni ningún resultado. Quizás no quedaste en la posición o no fuiste seleccionado o seleccionada para ese puesto, pero eso no significa que no vas a encontrar otras oportunidades o que de repente no puedes ampliar tu espectro de oportunidades. Esa es una práctica que les quería compartir y también les quería compartir
que un momento clave también para hacer un buen relacionamiento o un relacionamiento más interesante en el tema de entrevistas profesionales es la parte final de las preguntas. Cuando te dicen, bueno, ¿tienes alguna pregunta? Aprovecha, porque ese es tu momento. Si bien, como digo, independientemente del resultado final de la entrevista, en ese momento es donde tú te acercas un poco más a tu interlocutor, que si te está entrevistando, sobre todo cuando es la entrevista con el jefe, con la jefa del área, o a veces te entrevistan en panel, de repente preguntarles, no solamente por el puesto, en este momento no preguntamos por beneficios ni funciones, porque las tenemos quizás más claras, pero sí de repente pregunta por, y aquí viene los steps que les comenté del proceso de networking. Tienes que averiguar sobre tu contraparte, siempre, sobre todo en una entrevista. Entonces tú averiguaste sobre tu contraparte que tiene una carrera profesional importante en la empresa, o averiguaste de tu contraparte que estudió tal carrera, pero luego se especializó en otra. Entonces tú puedes preguntar respecto a ello, preguntar cómo ha sido su experiencia en la compañía, cómo resultó su desarrollo profesional, preguntarle también qué habilidades encuentra interesante en tu persona respecto al puesto. Y en este tipo de preguntas finales en las entrevistas es donde, como digo, independientemente del resultado, tú te acercas un poco más a la persona, tumbando un poquito la pared que nos separa de entrevistador y entrevistado, ¿no? Sobre todo cuando es virtual. A veces es más difícil poder conectar con las personas cuando es por cámara, porque hay una demora en el tiempo entre que yo hablo y me escuchan, o a veces se va el internet, o a veces me pixeleo, o me bugueo. Entonces, estas preguntas nos acercan más al interlocutor de una forma más humana, porque nos va a hacer conectar con su trayectoria profesional, con lo que la persona piensa de su carrera. También podemos pedirle que nos comente qué habilidades vio en nosotros que puede resultar importante para el puesto. Y ahí se pueden compartir otras experiencias, además de las profesionales, ¿no? Ese es otro pequeño caso de la vida real que les quería compartir y espero les sean de utilidad. Vamos con el punto 5 de LinkedIn para el networking. LinkedIn o LinkedIn, voy a decir mejor porque a veces no sé, digo uno u otro. LinkedIn nos ha ayudado mucho, no solo a quienes buscamos empleo, sino a quienes realizan reclutamiento y selección, porque tiene bastante presencia en nuestro país y sobre todo a nivel mundial. Esta es una red social propiedad de Microsoft y realmente sirve mucho para poder ampliar nuestra red profesional. Aquí también quería hacer un punto importante, una aclaración sobre la diferencia entre LinkedIn o LinkedIn y el currículum vitae. Ah, ya, Alexis nos dejó un comentario. Alexis, ya mira, por ejemplo, Alexis, creo que este no es el foro para, para cherries eléctricos, pero está bien, ahí Alexis nos compartió su No, contacto ya, ya. para temas de electricidad. Rocío, Gracias, Alexis. ¿me escuchas? Em, sí, Alexis. Y creo que era una manera así de prácticamente así como hacerte propaganda, así, para empresarial, conocer contactos, ese tipo de cosas, ¿no? Ya que aprovechamos, Claro. estamos viendo este tema, creo que vendría bien, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Mm, como digo, creo que no es el foro, no me parece mala la idea, de hecho me parece bastante valiente, pero considero que no es el foro para dar a conocer tus servicios. ¿Sabes qué sí podrías hacer? Y compartir lo que estás de repente viendo o si no conocías o estás aprendiendo en este foro y compartirlo en tu red social, en tu LinkedIn, o de repente buscar en LinkedIn a las personas que han asistido a este foro y seguirlas para que puedan añadirte a tu red, pero digamos un posicionamiento de tu servicio un poco más suave, no tan directo, para que pueda ser tomado un poco más en cuenta. Esa es mi recomendación, Alexis. Ok, Rocío, muchas gracias. Dale, suerte. Bueno, chicos y chicas, entonces, ya, quería hacer la diferencia entre currículum vitae y
LinkedIn o LinkedIn. A ver, el currículum vitae no es LinkedIn, no es mi perfil de LinkedIn, pero LinkedIn sí me sirve para encontrar oportunidades laborales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Está en una cosa muy sencilla, bastante controversial, pero que es importante que en estos foros podamos discutir. Es la foto, ¿de acuerdo? En nuestro CV o en nuestro currículum vitae no es imprescindible que le coloques una foto. Es más, algunos reclutadores están ahora recomendando no colocar la foto, ni colocar de repente el número de nacimiento con el número de DNI, sobre todo para evitar estafas o para evitar de repente problemas con personas que utilizan nuestros datos para otros fines. Pero el tema de la foto es un tema delicado y, como decía, controversial, porque también el análisis de colocar o no colocar fotografía entra en el marco de prevenir la discriminación, cualquier tipo de discriminación, ya sea por raza, por sexo, o por apariencia, o por lo que sea. A diferencia del currículum vitae, que es un resumen de nuestra trayectoria profesional, LinkedIn es una red social y las redes sociales en sí mismas se basan en imágenes. Es decir, nosotros no nos contactamos por redes sociales en persona con otros, sino que los conocemos a través justamente del medio virtual. Y para yo poder darle una presencia humana al tal usuario de tal red social, tengo que ver una imagen. Incluso ahora se pueden colocar videos en la casilla de la imagen en LinkedIn. Entonces, la recomendación en LinkedIn es, sí, coloca una foto. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una red social y las personas, para relacionarse con otros en cualquier red social, necesitan ver una imagen. ¿No es cierto? Nos genera desconfianza ver un perfil sin foto de Facebook, de Instagram, de lo que sea. Dices, qué raro, porque no tiene foto, ¿no? Entonces, en LinkedIn sí consideren colocar una foto. La sugerencia es que sea una fotografía profesional, pero si no, también está bien. No está escrito en piedra. Pero en tu currículum vitae, si colocas o no colocas foto, es tu absoluta decisión y no deberíamos, como empleadores, como reclutadores, solicitar que coloquen una foto en el CV. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Si tú quieres colocar la misma foto en ambos, perfecto. Si quieres colocar, si no quieres colocar foto en tu CV y sí en tu LinkedIn y quieres colocar de repente una fotografía no tan seria, formal, sino de repente un poco más casual, un poco más amigable, no te recomiendo quizás fotos en la playa o fotos que se te vean muy lejos, sino una foto donde se te pueda apreciar, sobre todo donde puedas sonreír. Como habíamos dicho, la microexpresión de la sonrisa es mundial, para todos es una expresión de apertura, de buen ánimo, de buena onda. Y eso es la diferencia fundamental que quería darles entre CV y LinkedIn como red social. Y en cuanto al networking en esta red social, una forma de utilizar LinkedIn o LinkedIn es aprovechar los datos y toda la información que está publicada en la plataforma, como le sugería Alexis, ¿no? De repente puede buscarme a mí o buscar a otros compañeros que aparecen su nombre en este webinar, mandarles una invitación o seguirlos en esta red social. Recuerda que en esta red social no solamente podemos añadir personas, también podemos seguir a otras personas. Y esa es la recomendación que yo doy cuando no conoces a alguien, nunca han hablado, pero te interesa su contenido, seguirlo, dale seguir a la persona y te va a llegar las actividades que realice en esta plataforma o en esta red social. Tú puedes con esos datos navegar, utilizar el buscador, también puedes explorar los grupos. En LinkedIn también hay grupos, hay noticias, tienen también una área que realiza publicaciones académicas o publicaciones también sobre temática profesional actual. Perfecto, gracias Alexis. Entonces, esta es una forma de utilizar LinkedIn, ¿de acuerdo? Aquí es importante también recordar que esta es una fuente para establecer qué aspectos tengo en común
con mi contraparte. Aquí me voy a enterar dónde he estudiado, aquí me puedo enterar cuánto tiempo viene trabajando en la empresa, aquí me puedo enterar incluso aficiones, porque el LinkedIn te permite colocar si has practicado en un deporte, si has realizado voluntariados, y también tiene una parte donde pone las recomendaciones, y tú puedes dar como recibir recomendaciones. Entonces, esta es una forma de utilizar la red social a través de los datos y navegando en ellos. Asimismo, otra estrategia u otra forma en que podemos utilizar esta red social es decidir nosotros mismos tener visibilidad dentro de esta justamente red social. Y esa es la parte que nosotros llamamos utilizarla para ser encontrado y tener más visualizaciones de nuestro contenido, sobre todo si estoy buscando ser referente en alguna temática, si estoy buscando que de repente otras empresas puedan ver mi perfil, llegar a otros reclutadores, dar a conocer mi emprendimiento o quizás acercarme a referentes académicos con quienes me gustaría compartir algún tema, debatir algún punto. También lo puedes hacer utilizando LinkedIn, con el ejemplo que ya hemos visto, ¿no? Quizás el más común y el más recomendado por los versados en el tema de networking es publicar contenido de valor, contenido acerca de una noticia, acerca de una nueva norma, acerca de tu experiencia en algún tema. Otra vez, primero es dar y luego esperar recibir, pero nosotros nos enfocamos primero en brindar, porque ese post que tú haces de repente acerca de una noticia que viste, para ti puede ser algo sencillo, que lo lees y haces un comentario, pero para alguien que quizás recién está empezando en la misma carrera que tú estás siguiendo o en la misma trayectoria que tú has tenido, puede ser de bastante valor. Nosotros y nosotras a veces no sabemos, pero hay otras personas que nos siguen, ¿no? Así como nosotros seguimos, y en el buen sentido de la palabra. Es decir, que ven nuestra trayectoria y les gustaría saber cómo llegamos a donde estamos, o de repente les gustaría saber un poco más sobre un tema. Entonces tú al publicar, sin querer, o digamos, no activamente, pero activamente llegas a estas personas, ¿no? Y generas valor. Y la otra persona dice, uy, qué interesante esa noticia, y la lee y tiene ese conocimiento y lo comparte y todo, y por ahí te empieza a seguir o te añade, o quizás no hace contacto, pero ya te tiene como que en su registro y comparte tu publicación, y así llegas a otras personas, ¿me siguen? Es como una cadena. Entonces vas fortaleciendo esta red a través de contenido que tú compartas que sea de valor y que va a llegar de una u otra forma a otras personas. Si el contenido es con una fuente fiable, el contenido lo has trabajado, es decir, te has tomado una hora, te has tomado de repente, así sea 10 minutos de leer una pequeña noticia y compartirlo con un comentario, vas a sumarle a alguien que no sabía al respecto y te vas a dar cuenta poco a poco con el tiempo. Cuanto más uno participe en esta red social, sobre todo, muchísima más rica e interactiva puede ser la experiencia dentro de la red social. Pero cada uno decide, cada uno y cada uno de nosotros puede elegir entre ambas alternativas, utilizar solo la red social de repente para ver información, leer contenido. También tenemos el LinkedIn Learning Center, que es cursos. Algunos están bloqueados y requieren de un pago, pero muchos también están abiertos. O son pequeñas como charlas, entonces también puedes utilizar este recurso. Cada uno decide, lo importante es que sepas distinguir cuál es la diferencia entre uno y otro, entre las diferentes formas de utilizar la red social, y que puedas alinearlo a tu objetivo profesional. Que el que sea que uses, ninguno es bueno ni malo, puedes utilizar los dos, o únicamente como research, o únicamente para publicar, pero el que elijas te tiene que acercar a tu objetivo profesional. Y tus objetivos profesionales en networking se van a acercar a tu misión y tu vocación personal, como habíamos visto. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Aquí ya tengo el resumen para quienes de repente se subieron un poquito más tardecito. Perfecto.
Entonces, en resumen, ¿qué nos llevamos? Que el networking es una red de contactos profesionales, ¿sí?, que nos ayuda a lograr nuestros objetivos personales, ya sean académicos, profesionales, sociales, de emprendedurismo, pero tienen un fin que es el construir y mantener relaciones de mutuo beneficio, relaciones a largo plazo. La red profesional o el networking la integran todas las personas con las que tenemos contacto. Ya hemos visto, ¿no?, desde el colegio, la universidad, el trabajo, este tipo de foros, mi familia, en eventos académicos y todos los contactos que uno puede hacer donde tiene oportunidad justamente de presentarse y de que te sigan en determinada red social. Para potenciar nuestro networking tenemos que establecer nuestra misión y nuestros objetivos para llegar a cumplir esta misión y nuestros resultados claves. Este proceso es personal, pero sí es importante que tengamos en cuenta que son 3 momentos. El momento de establecer mi misión, o si quizás tengo ya mi misión, pero darle una vuelta y estar seguro y segura de lo que quiero hacer, para luego establecer mis objetivos y mis resultados claves. Y nuevamente, esto no está escrito en piedra, lo puedo ir modificando y puedo ir adaptándome a diferentes circunstancias. Aquí también viene otro caso de la vida real. Cuando empezó la pandemia, desafortunadamente yo perdí mi empleo, como muchas personas, y entonces me senté y puse a evaluar cuál era mi salida ahora, ¿no? Entré en crisis. Bueno, sí, de hecho, pasé un momento bastante emocional, como es natural, pero luego empecé a establecer mi misión. Dije, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué yo he estudiado psicología? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Cuál es la formación que yo he tenido? Y amplié mi visión profesional hacia un área de la psicología que había llevado a la universidad y en 1 o 2 cursos de mi maestría, pero la cual no había profundizado a nivel práctico, que era la psicología ocupacional, y también con un poco de psicología clínica. Entonces, para hablar de mi experiencia personal, me replanteé ello, empecé a versarme en el tema, me metí a un diplomado, llevé unos cursos, y busqué oportunidades laborales en este campo. Afortunadamente encontré una oportunidad laboral en una entidad pública, donde pude trabajar el plan de salud mental, clima y cultura de esta entidad. Entonces, aquí yo me replanteé, entré en crisis, hice borrón y cuenta nueva de mi visión, me volví a hacer las preguntas filosóficas, como les decimos, de que, por qué hago lo que hago, qué me gusta, qué no me gusta, necesito trabajo, pero tampoco quiero trabajar en cualquier cosa, y afortunadamente, como digo, obtuve un trabajo y creo que me fue bien. Y esto me abrió otras puertas a la docencia, justamente en planes de salud mental para las organizaciones. Entonces una cosa me llevó a otra. Quizás perder el empleo fue un evento desafortunado y bastante triste. Me llevó a replantearme mi misión, mis objetivos, me llevó a estudiar, a volver a revisar el tema de la psicología ocupacional. Obtuve una oportunidad laboral, consolidé bien mis conocimientos y puse en práctica lo que había aprendido. Tuve fallos, tuve logros, y luego me llevó a la docencia, a compartir mis conocimientos sobre salud mental. Entonces, ese es un ejemplo que me gusta compartir, para que podamos ver que quizás un evento no tan esperado y no tan bonito, sí nos puede trazar un nuevo camino y nos puede abrir otras puertas. Es importante que preparemos nuestra presentación personal, esto siempre, no solamente para entrevistas, sino también cuando ya tengo el contacto de quien se me va a apalancar en mi desarrollo profesional o en la red de contactos. Entonces ya sé lo que voy a decir, cómo me voy a presentar, sé un poco de esta persona y sé cómo puedo romper el hielo. Para diálogos entre varias personas, sugerimos o se sugiere temas de conversación que sean amplios. Por ejemplo, si tienes el break de una capacitación y están en momento de distensión, de repente podemos hablar de algún tema coyuntural que no sea ni tan profundo, ni controversial, ni tampoco que sea tan superficial como
hablar del clima, ¿no? ¡Uy, qué calor hace! Ese es el típico comentario de repente que no está mal, pero es un comentario muy típico, ¿no? De repente, si tu misión en este curso es establecer algunos contactos para oportunidades laborales, profesionales, o porque quieres saber más acerca de un negocio, de repente comentar alguna noticia que hayas visto respecto a una normativa en tal asunto, o de repente has leído últimamente un post sobre un referente en la materia y lo comentas, vi que tal persona publicó cierto resultado de la encuesta, ¿qué opinas al respecto? Entonces son temas un poco más académicos, más del trabajo, que no sean tan controversiales. Yo sugiero siempre evitar política, fútbol y religión, pero otra vez, esto depende de cada uno y de cada uno de nosotros, pero es mi recomendación lo que me ha servido y he visto que sirve. Son temas que despiertan muchas pasiones y de repente no tienes el foro adecuado o no tienes el tiempo para explorar los temas como te gustaría. Entonces, es importante que tengas ello en cuenta. Si es un foro de debate, pues estamos prestos, ¿no? Y vamos hasta el final defendiendo nuestras ideas y nuestros argumentos, pero si es un pequeño momento en el que tú querías conversar con esas dos personas que trabajan en tal empresa que a ti te interesa o en tal área que a ti siempre te ha llamado la atención, inicia con una noticia al respecto, lógico que sea positiva e interesante, para que puedas como que tender ese puente y acercarte a estos contactos que consideras que pueden sumar en tu estrategia de networking. Otra vez es importante tener tu lista, mantenerla activa, tu lista de contactos estratégicos y construirla. Ya sabemos cómo construimos estas relaciones, es a través de compartir valor, compartir información que sea valiosa para otras personas.